Estimados amigos, les habla José Gómez Cerda. Este es el libro El comunismo frente a los trabajadores. Es un libro que escribí en 1986. El contenido de este libro se refiere, en primer lugar, al marxismo. ¿Qué es el marxismo? Y se detalla lo que es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Además, lo que Carlos Marx definió como el socialismo científico. Esto es el punto de partida del marxismo y es el punto de partida del comunismo en la realidad. Después, el libro explica el proceso para la constitución de la Unión Soviética. Quiere decir, la revolución rusa que llevó al poder a Lenin en 1919, que se creó la Internacional Comunista y el Sindicalismo Comunista Internacional. Después se transformó en la Unión Soviética. Quiere decir, no solamente era Rusia, que fue quien inició la revolución, sino también anexar a otros países dentro de un nuevo estado llamado la Unión Soviética. El libro El comunismo frente a los trabajadores explica el concepto leninista del partido. Quiere decir, Lenin, que fue el teórico de la revolución rusa, explicó que en el Estado socialista, que era lo que se planteaba al principio para llegar al comunismo, el partido político jugaba un papel importante. Los gobernantes lo determina el partido político. La política la determina el partido político. Y todo lo que se hace dentro del sistema comunista lo hace el partido. El partido pone los gobiernos. El partido pone los gobernantes. Y ese es el concepto leninista del partido. Después de la muerte de Lenin, quien pasó a gobernar fue Stalin. Y el stalinismo, quiere decir los gobiernos de Stalin, que duró mucho tiempo, desde la muerte de Lenin, fue un sistema que reprimió a toda la oposición que había dentro de Rusia y dentro de la Unión Soviética. Después de Stalin vino Khrushchev, y Khrushchev hizo lo que se llama la desestalinización. Quiere decir borrar lo que Lenin había hecho, sacar todas las cosas malas que él había hecho y gobernar en un nuevo sistema dentro de la Unión Soviética. Y después, la transición del socialismo. O sea, Carlos Marx siempre explicó que se debía partir del feudalismo pasar al capitalismo, del capitalismo pasar al socialismo y del socialismo al comunismo. Como en Rusia se pasó del feudalismo, porque nunca hubo un sistema capitalista, al socialismo, es lo que se llama el salto dialéctico, que es una explicación de Lenin en corrección a las teorías de Carlos Marx. Y así fueron instalándose sistemas y cada gobernante, Lenin tenía un concepto del socialismo y del comunismo, Stalin tuvo otro concepto y Khrushchev tuvo otro concepto. Y después de Khrushchev vino Brezhnev con la soberanía limitada. Esto es en 1983 cuando fue escrito ese libro.
No estamos hablando después de ahí, porque el libro no podía coger el futuro, sino hasta 1983. ¿Por qué el libro se llama El comunismo frente a los trabajadores? O sea, hemos explicado en la Unión Soviética especialmente cómo se dio el proceso. En China se dio otro proceso diferente al de la Unión Soviética. Mao Zedong era un líder campesino que tuvo una lucha muy grande. Durante la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos y los soviéticos se dedicaron a trabajar en China, porque China era y es el país más grande del mundo. Aunque ellos no participaron directamente en la Segunda Guerra Mundial, estuvieron alejados de esos combates, pero los soviéticos y los norteamericanos se interesaron en preparar a China para una guerra. Los soviéticos se ocuparon de entrenar el grupo que dirigía el presidente de China, Chiang Kai-shek, y los norteamericanos a preparar a los guerrilleros que dirigía Mao Zedong. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, con los instrumentos, con las armas y la estrategia de los norteamericanos, el grupo guerrillero tomó el poder en China y hubo la Revolución China, que fue diferente a la Revolución de la Unión Soviética. Estos fueron guerrilleros, estos fueron guerras en todo el territorio nacional. Pero Mao Zedong nunca estuvo de acuerdo con la Unión Soviética. Si la Unión Soviética y China se hubieran unido, que eran comunistas los dos, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teórico, hoy el mundo estuviera controlado por el comunismo. Pero la política de Mao Zedong, de China y de la Unión Soviética eran diferentes. Eran aliados y siguen siendo aliados en muchas cosas, pero en la estrategia, los logros a alcanzar, había diferencia. Entonces, dos grandes bloques mundiales eran marxistas, Mao Zedong y la Unión Soviética. Mao Zedong en China y la Unión Soviética. Ahora bien, tanto en la teoría, en el materialismo dialéctico, en el materialismo histórico, se plantea la dictadura del proletariado. Quiere decir, se va a hacer una revolución para que los trabajadores, el proletariado, tome el control. Sin embargo, eso nunca pasó en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, por los estatutos del Partido Comunista y de los sindicatos hechos por el partido, los sindicatos pasan a ser una correa de transmisión del partido. Los trabajadores y los sindicatos en los países comunistas no tienen los derechos que ellos piden en los países capitalistas, sino los trabajadores tienen que ser leales a lo que diga el partido. Nunca se dan huelgas de trabajadores en la situación comunista, en los países comunistas. Ni en la Unión Soviética, ni en China, ni en Cuba, en América Latina, hay una acción del movimiento sindical, sino el movimiento sindical es sumiso a el partido, es una correa de transmisión para mantener a los trabajadores, y no participan, como dice la dictadura del proletariado, sino quienes manejan el Estado son militares y políticos, no trabajadores, no el proletariado. Y ese libro lo que destaca y explica cómo es la situación de los trabajadores en los países comunistas. En los estatutos de los partidos comunistas en la Unión Soviética, estamos hablando en la Unión Soviética porque este libro se hizo cuando era la Unión Soviética, fue en 1983, quiere decir muchos años antes de los
cambios que se produjeron en el sistema comunista mundial. En los estatutos del Partido Comunista de la Unión Soviética, de China, de Cuba y de otros países socialistas, el partido es quien dirige la política y el sindicalismo debe estar sometido a lo que dice el partido político. Y ese es el gran problema que existe. En 1919, Lenin hizo una internacional de partidos políticos comunistas, en la cual solamente podían estar los partidos comunistas. No era como las internacionales anteriores que eran socialistas, sino comunistas. Y esa internacional sindical política comunista realizó varios congresos internacionales con partidos comunistas del mundo, quiere decir de Europa, de América Latina, de África, de Asia. ¿Para qué? Para establecer 10 puntos concretos que tienen que cumplir todos los partidos comunistas. Hasta esa fecha, 1983, que la Unión Soviética tenía el control del comunismo mundial y China tenía un gran poder, y ellos dos tenían a nivel internacional, a nivel mundial, mucho poder político y sindical, porque el sindicalismo en los países socialistas solamente puede existir una central sindical nacional y tiene que estar alineada al comunismo internacional. Las internacionales comunistas que creó Lenin se realizaron en distintas etapas, pero Lenin también creó una internacional sindical roja, en la cual estaban afiliados todos los sindicatos comunistas y todos tenían que estar en la Federación Sindical Mundial, la FSM, aunque los chinos, que son la mayoría, nunca estuvieron en la Federación Sindical Mundial, sino estuvo como una central de más de 1.000 millones de afiliados, pero independiente. Esa confrontación se inició internamente en Polonia. En Polonia se creó el sindicato Solidaridad. El sindicato Solidaridad demostró que en Polonia quienes gobernaban no eran los proletarios, sino los comunistas y especialmente los militares, dirigidos por el Partido Comunista. En Europa, los partidos comunistas crearon lo que se llamó el eurocomunismo. Quiere decir, ellos estudiaron y eran muy fuertes en Francia, en Italia, en España. Los partidos comunistas de esos tres países eran muy fuertes y en muchos casos mayoritarios, que tenían mucha fuerza dentro especialmente de los trabajadores. El eurocomunismo fue una etapa en la cual los comunistas europeos renegaron la dictadura del proletariado. Quiere decir, ellos decían, si nosotros ganamos no se va a hacer la dictadura del proletariado, además se va a permitir el pluralismo partidista. Quiere decir, en China nunca ha existido, desde que los comunistas tomaron el poder, ningún partido de oposición reconocido. En la Unión Soviética, hasta 1983, que hicimos este libro, no se había permitido ningún partido de oposición. En Cuba tampoco. Entonces, cuando los comunistas están en el poder, gobiernan ellos solos y no aceptan compartir el poder ni que haya oposición de otros partidos políticos. Mucho menos de trabajadores, mucho menos sindicatos que no estén en la línea nacional e internacional del comunismo. En Cuba no han reconocido ninguna central sindical fuera de la central del partido, del gobierno, ni en China ni en la Unión Soviética. Los eurocomunistas nunca habían tenido éxito, o sea,
hasta 1983 ningún partido comunista había tomado el poder. Y ellos estratégicamente pensaron que si decían públicamente que iban a permitir el pluralismo partidista, quiere decir que existieran otros partidos y que no iba a existir la dictadura del proletariado, ellos iban a tener mucha fuerza. Sin embargo, no fue así, o no ha sido así. El caso de Polonia, que se concretizó años después, en 1989, y este libro es de 1983, pero ya se perfilaba de que en Polonia había un descontento de parte de los trabajadores, y se hablaba de que existía una dictadura del proletariado, que gobernaban los trabajadores. Sin embargo, no era así. Este libro, El comunismo frente a los trabajadores, fue muy mal visto en la República Dominicana y en otras partes, porque los comunistas, los dirigentes de izquierda, no compartieron el contenido. O sea, compartieron la parte política e ideológica del materialismo dialéctico, del materialismo histórico y del socialismo científico. Sin embargo, lo que yo digo en ese libro sobre los trabajadores, ellos no compartieron. Y en algunos casos, aquellos que antes, cuando yo escribí el libro El capitalismo frente a los trabajadores, habían dicho que yo era revolucionario, que yo estaba de acuerdo para confrontar el capitalismo, cuando escribí este libro El comunismo, voltearon su posición frente a mí. Entonces no me vieron como el anticapitalista que había estado en el libro anterior. Yo no he cambiado, mi posición siempre ha sido social cristiano. Yo no soy capitalista, no soy comunista, y comprendo que tanto el capitalismo como el comunismo han hecho muchos daños a los trabajadores, uno explotando y otro hablando a nombre de los trabajadores, pero también eliminando derechos y libertades que tienen los trabajadores en los países comunistas. El libro El comunismo frente a los trabajadores, este libro que escribí en 1983, trajo muchos comentarios favorables y desfavorables, porque los libros no es para convencer a todo el mundo, sino para que el pueblo conozca ideas, criterios, posiciones que hay. Y esos dos libros, El capitalismo frente a los trabajadores y El comunismo frente a los trabajadores, son libros que fueron leídos con mucho interés por muchos sectores y que esclareció la mente para que mucha gente sepa que tanto el capitalismo como el comunismo ha hecho muchos daños a la clase trabajadora. En otros programas continuaremos hablando de temas que son importantes y de libros que he escrito para ayudar a entender todos estos problemas. Hasta otro programa, si Dios